Vamos a analizar la convergencia de esta sucesión. Bueno, para analizar la convergencia de esta sucesión, primero que nada vamos a estudiar la monotonía de esta sucesión, es decir, estudiar si la sucesión es creciente o si es decreciente. Para eso analizo este cociente. Analizo que a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Sí? Entonces, a sub n más 1 significa que es la sucesión reemplazada por n más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo calculo, a sub n más 1 sería la sucesión en donde voy a reemplazar a n por n más 1. Si reemplazo a n por n más 1, esto me va a quedar n más 1 menos 1, que esto vendría a ser n, sobre factorial, en donde la expresión me quedaría de la siguiente forma. A sub n más 1 igual a 4 sobre, bueno, acá puedo cancelar 1 con el 1, me queda simplemente n factorial. ¿Sí? Y a sub n simplemente me quedaría como 4 sobre n menos 1 factorial, que es la sucesión original. Entonces voy a hacer este cociente en donde a sub n más 1 sobre a sub n va a ser igual. A sub n más 1 es toda esta expresión que sería 4 sobre n factorial sobre a sub n, que es 4 sobre n menos 1 factorial. Bueno, esto es un cociente, ahí podemos simplificar numerador con numerador, denominador con denominador, pero podemos trabajar este n menos 1 factorial. Recordemos las propiedades de factorial, n menos 1 factorial, y también tengo n factorial. Lo que me conviene es expresar a n factorial como n menos 1 factorial n. Recordemos que n factorial puede ser igual a n producto por su anterior factorial. Entonces vamos a reemplazar acá y me va a quedar 4, y en vez de n factorial me va a quedar n menos 1 factorial n, con toda la intención de poder simplificar con ese denominador que tengo allí abajo. Debajo 4 sobre n menos 1 factorial. Bueno, ahí voy a hacer ese cociente, voy a aprovechar y voy a simplificar 4 con el 4, puedo simplificar n factorial menos 1 con n menos 1 factorial. Entonces, si multiplicamos haciendo la división de estas fracciones, me quedaría que a sub n más 1 sobre a sub n va a ser igual simplemente 1 sobre n. Bien, 1 sobre n. Y ahora bien, recordemos que en realidad ese cociente, si tengo que a sub n más 1 sobre a sub n es menor o igual que 1, voy a suponer entonces que 1 sobre n es menor o igual que 1. Voy a trabajar y me va a quedar que 1 es menor o igual que n. Por lo tanto, esto se va a cumplir para todo n perteneciente a los naturales. ¿Y eso qué tiene que ver? Recordemos que de acá de esta expresión puedo despejar y esto me quedaría a sub n más 1 menor o igual que a sub n. Si analizamos la teoría, esta es la definición de una sucesión monótona decreciente. Decíamos que una sucesión es monótona decreciente cuando sucede este tipo de cosas. Que a sub n es monótona decreciente. Monótona significa que decrece en todo su dominio. Si, solo si a sub n más 1, es decir, el término posterior, es menor o igual que el término anterior para todo n perteneciente a los naturales. Con el cual acá probamos que cuando hicimos ese cociente, que 1 sobre n va a ser menor o igual que 1, o que 1 va a ser menor o igual que n para todo n. Entonces esta relación se está dando, con el cual decimos de que la sucesión es monótona decreciente en este caso. Bien, ya hemos probado de que la sucesión es monótona decreciente. Ahora vamos a ver qué pasa con las cotas. Recordemos que una cota es un valor, una cota superior es un valor al cual no puede superar. Y una
cota inferior es un valor al cual no puede haber un determinado valor de esta sucesión a la cual sea menor. ¿Sí? Y hay unas definiciones que también habíamos planteado en la clase teórica, pero vamos a analizar primero las cotas. Bueno, vamos a desarrollar los términos. Si desarrollo los términos de 4 sobre n menos 1 factorial, van a ver que para n igual a 1 me quedaría 4 sobre 0 factorial, es decir, 4 sobre 1 menos 1, 0 factorial. Luego tendría 4 sobre 2 menos 1, que eso es 1, 1 factorial. 4 sobre 3 menos 1, que sería 2 factorial. Y bueno, voy a poner uno más, 4 sobre 4 menos 1, que sería 3 factorial. ¿Sí? Así tenemos los términos de esa sucesión. Bueno, si los desarrollamos un poquito, 0 factorial, recuerden que eso es 1, acá tengo 4. 1 factorial es 1, entonces vuelvo a tener 4. Acá voy a tener 4 sobre 2 factorial, que es 2. 4 sobre 2 es 2. 4 sobre 3 factorial es 6, es decir, tengo 4 sobre 6, que eso equivale a 2 tercios. ¿Sí? Voy a poner uno más. Bueno, ya es suficiente. Voy a poner 4. El siguiente sería 4 sobre 4 factorial. Y 4 factorial sería 1 por 2 por 3, 24. La cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 24 sería 6. Entonces me quedaría un sexto. Fíjense cómo va decreciendo, como habíamos probado que la sucesión es monótona decreciente, va decreciendo. Empezamos desde 4 y va decreciendo. Cada vez se va acercando más a ¿quién? Esto se va acercando cada vez más a 0. Quiere decir entonces que la cota superior, en este caso, es 4. Y la cota inferior es 0, porque si seguimos 1 dividido en 6, me va a ir acercando cada vez más a 0. Y si seguimos dándole para n, es decir, para n tendiendo a infinito, lo que vamos a encontrar justamente son términos que se van a acercar cada vez más a 0. Es decir, que la cota superior es 4 y la cota inferior es 0. Por lo tanto, la sucesión está acotada. Es una sucesión acotada. Y luego hay un teorema. El teorema que si tengo una sucesión que es monótona, por ser decreciente en este caso, y que además esté acotada, entonces la sucesión es convergente. ¿Sí? Y después, para estudiar el valor de convergencia, tendría que evaluar el límite para n tendiendo a infinito. Pero esta es otra manera, apoyándome justamente en el teorema, que establece que toda sucesión que sea monótona, ya sea creciente o decreciente, y que además esté acotada, por lo tanto la sucesión es convergente. Recordemos que la cota superior establecía de que si existe un K1 perteneciente a los reales, tales que ese K1 sea menor o igual que, acá vendría a ser que los términos de A sub n, entonces para todo n perteneciente a los reales, ahí hablamos de una cota inferior, ¿sí? Debido a que existe un K que pertenece a los reales en donde K1 es menor o igual que cualquier término de esa sucesión. En este caso estamos hablando de 0. Es decir, 0 no pertenece al término de la sucesión. Puede ser que no pertenezca. Sin embargo, hay muchas otras cotas, ¿sí? Ahora, si existe un K2 perteneciente a los reales, tales que K2 sea mayor o igual que los términos de la sucesión para todo n perteneciente a los reales, ahí hablamos de una cota superior. ¿Sí? Y la cota superior en este caso es 4. Y además coincide con uno de los términos de la sucesión. Es decir, que las cotas superiores o inferiores pueden pertenecer o no
a los elementos o a los términos de la sucesión. Bueno, como tiene cota inferior y cota superior, la definición establece de que la sucesión es acotada.